Soy Lucía, tengo 42 años, y acababa de entrar en el ascensor con el murmullo de un viernes por la tarde siguiéndome cuando lo vi apoyado en la esquina junto a las máquinas expendedoras, fingiendo que no me estaba esperando, los brazos cruzados con demasiada soltura, las mangas de la camisa remangadas como si fuera a arreglar algo con las manos si alguna vez surgía la necesidad, lo cual no ocurriría, porque Carlos, vicepresidente de operaciones, era el tipo de hombre que solo se movía cuando otro pagaba las consecuencias. Sonreía con esa clase de sonrisa de quien está acostumbrado a dar órdenes sin cargar con el peso de las consecuencias, la que asume que asentirás antes de que termine de hablar, y cuando dejé de caminar pero no dije una palabra, llenó el vacío con un tono tan plano que parecía ensayado. Necesitamos a alguien este fin de semana, dijo con la mirada deslizándose una vez hacia las filas de cubículos vacíos detrás de mí. Hay una ventana de implementación muy ajustada el lunes, y eres la única que conoce el flujo principal de principio a fin. No dijo por favor, no lo planteó como una petición, no reconoció las horas que ya había acumulado ese mes ni el hecho de que no había tenido un sábado libre en 6 semanas, simplemente esperó, manteniendo esa sonrisa como si fuera una moneda de cambio. No, dije, firme, clara. El silencio que siguió no fue de confusión, sino de incredulidad, de ese tipo que golpea cuando el guión que alguien escribió en su cabeza no coincide con la escena que se desarrolla en tiempo real. «¿Perdón?», preguntó, aunque ya me había escuchado la primera vez. «No», repetí, mirándolo a los ojos con el punto final que pretendía. No había emergencia, ni proceso roto, ni crisis en la agenda, solo una expectativa envuelta en autoridad, y yo ya no pensaba seguir alimentándola. Su boca se contrajo apenas, un destello de algo tenso y delgado bajo la calma. «Entendido», dijo demasiado rápido, girando sobre sus talones antes de que pudiera ver si la expresión llegaba a sus ojos, pero no antes de que captara el tono que usaba cuando algo se le escapaba de las manos. Lo vi caminar de regreso hacia la oficina de la esquina, silbando bajo y sin melodía, una canción que me sonaba de algún anuncio antiguo o quizás de una sala de espera, algo mecánico y olvidable, y me quedé quieta hasta que las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí. Ese fin de semana no revisé mis mensajes, no abrí mi portátil, no caminé de un lado a otro esperando represalias, en cambio, fui al pequeño café cerca de mi apartamento, pedí algo amargo y me senté en la esquina con una libreta y un bolígrafo que no había usado en meses, garabateando nada en particular, solo formas, patrones, líneas de flujo que no llevaban a ningún sitio y se curvaban sobre sí mismas como si intentaran recordar su propósito. Dormí sin poner alarma. Dejé que el silencio se asentara. Porque conocía a Carlos. Y sabía lo que seguía a una sonrisa así. No confrontarían. Borrarían. Empezarían por cosas pequeñas, eliminar invitaciones del calendario, dejar mi nombre fuera de los resúmenes, desetiquetarme discretamente de solicitudes, hasta que el sistema me olvidara, o fingiera hacerlo. Pero yo no construí ese sistema para olvidar. Y no lo dejé vacío. El lunes llegué a las 7:56 como siempre, café en una mano, la credencial colgada donde siempre, y el edificio se veía igual que cada lunes anterior, luces a medias, vestíbulo tranquilo, el guardia de seguridad asintiendo sin reconocerme al pasar. En la puerta principal de las oficinas del 5º piso, acerqué mi credencial al lector. La luz parpadeó en rojo. Una vez. 2 veces. Volví a intentarlo más despacio esta vez. Seguía en rojo. Seguía cerrado. El zumbido del pasillo detrás de mí permanecía igual, constante e indiferente, y di un paso atrás, revisé mi teléfono, deslicé el panel de desbloqueo de la consola remota que había programado 2 años antes, no porque lo necesitara, sino porque podía. Conexión fallida. Acceso denegado. Ese era el mensaje. Sin llamada. Sin correo. Sin entrevista de salida. Solo nada. No eliminada, reemplazada. Pero yo sabía algo que ellos no. Lo que construí no era un sistema. Era un ritmo. Y cuando el compás se rompía, sabía a quién buscar. Así que me di la vuelta, caminé hacia la escalera y salí del edificio sin decir palabra, sin hacer un escándalo, sin mirar atrás. Crucé la calle, pedí otro café y me senté en el mismo asiento junto a la ventana que había elegido el sábado en la mañana, el que me daba una vista clara de las ventanas del 4º piso y las filas de escritorios donde se hacían las implementaciones, se monitoreaban los tableros, se seguían los pulsos. Entonces esperé. No a que me llamaran. A que el silencio cambiara. Porque no necesitaba hablar. Aún no.
No cuando sabía lo que estaba a punto de pasar. Una negativa. Una sonrisa. Un borrado. Ese era el detonante. Y el sistema acababa de perder la única voz en la que confiaba para decirle cuando el mundo seguía siendo seguro. Me despidieron en silencio. Pero la estructura, ¿sabes? Ella recordaba. El sol aún no había superado el horizonte cuando entré al café frente al edificio de oficinas, sus ventanas empañadas por el frío de la mañana, y al colocar mi segundo café del día en la pequeña mesa junto a la ventana, me recosté lo suficiente para observar el movimiento tras los cristales polarizados del quinto piso, donde dos figuras que reconocí del equipo de despliegue pasaban junto a la misma mesa central donde yo solía apilar los cronogramas de lanzamiento cada jueves. No parecían asustados, todavía no, solo un poco fuera de ritmo, ese tipo de vacilación que ocurre cuando algo esperado no aparece, y mientras rondaban sus monitores con las manos medio levantadas y el ceño ya empezando a fruncirse, yo removía mi bebida lentamente, la cuchara tintineando suavemente cuando la golpeé una vez contra el borde y la dejé a un lado, ambas manos apoyadas planas sobre la mesa como si estuviera escuchando vibraciones. Eran las 8:03 cuando apareció el primer titubeo de su lado, una pequeña anomalía en la interfaz principal. Nada ruidoso, solo una ventana de reporte que no se llenó a tiempo, su ciclo habitual de actualización quedó colgado en el icono de carga 2 segundos demasiado, solo lo suficiente para que uno de los analistas hiciera clic en su ratón una segunda vez, luego una tercera, antes de girar levemente para ver si alguien más había notado el mismo retraso. Desde el otro lado de la calle pude verlo inclinarse, su pantalla parpadeando en verde y blanco tenue mientras el sistema intentaba de nuevo obtener datos en tiempo real y regresaba vacío, no por inestabilidad de red, no por un servidor caído ni un pico de ancho de banda, sino porque la fuente que consultaba ya no existía en su forma actual. Esa fuente había sido yo. El latido de ese sistema estaba atado a una serie de handshakes que escribí en la arquitectura una noche mucho antes de que Carlos se uniera a la empresa, un patrón silencioso de chequeos que no activaba alertas cuando todo funcionaba bien, solo cuando se rompía un patrón específico, 5 pings sin respuesta de un nodo invisible, cada uno espaciado 45 segundos, y si ninguno recibía respuesta, comenzaba una cascada. A las 8:05 esa cascada empezó. El proceso interno de liberación alcanzó su punto de activación como un reloj, justo como lo había diseñado, y cuando solicitó nuevas instrucciones, chocó contra una pared, no un error, no un fallo, sino un vacío, una ausencia absoluta de la clave de validación que yo solía tener, la que nadie pensó en deshabilitar porque nunca imaginaron que me iría. El sistema se detuvo. Volvió a intentar. Aún nada. Otra vez más lento. Una última vez. 5 intentos, ninguna respuesta. Ahí fue cuando se activó el respaldo. No fue dramático, las luces no parpadearon, los monitores no chillaron, los tableros no se tiñeron de rojo, porque lo que yo había construido no creía en el espectáculo, creía en el silencio. La estructura no estaba programada para contraatacar ni borrar ni desordenar, estaba hecha para detenerse, congelarse en el momento en que se quitara su ancla, negarse a cualquier cambio hasta que el hilo original regresara, y esa ancla, para bien o para mal, siempre había sido yo. Desde mi asiento en el café observé cómo los primeros signos de confusión empezaban a florecer en la sala, la postura de la gente cambiando de relajada a alerta, mientras un hombre se recostaba y señalaba hacia otro escritorio, los dedos gesticulando en el aire en explicación, cabezas asintiendo con creciente tensión, aún no pánico, pero sí la lenta aparición de tensión a medida que los reportes no coincidían con las expectativas. El tipo de fallo más peligroso es el que parece solo un retraso. Dentro de la fortaleza de cristal de la compañía A, podía ver las siluetas de mi antiguo equipo moviéndose como sombras contra la luz fluorescente, sus contornos alargándose a medida que se acercaban a sus pantallas, mientras las notificaciones empezaban a acumularse silenciosamente en las esquinas superiores de sus tableros, sin etiqueta de crítico, aún no, pero marcadas con señales amarillas y códigos de advertencia que nadie había visto en meses. A las 8:07 uno de los ingenieros junior abrió una terminal de comandos, sus manos moviéndose rápido, los hombros encorvados mientras forzaba una actualización de emergencia en el sistema B, esperando que eso realineara la caché de permisos, y por un momento, la pantalla volvió a verde, una pequeña actualización pasó al frontend y se registró como éxito. Pero yo sabía que esa respuesta no era real. Porque ese comando no llegó al núcleo, había sido interceptado por el circuito fantasma que había incrustado profundamente en la pila del scheduler, un buffer autónomo que respondía con confirmaciones mientras redirigía los comandos reales a una bóveda, una diseñada no para ejecutar, sino para recolectar.
No estaba viendo una recuperación. Estaba viendo una simulación. ¿Ese mensaje de éxito? Era un espejo que no reflejaba nada. La estructura había entrado en la segunda capa de su defensa, y no lo había hecho por despecho, ni venganza, ni por un retorcido sentido de justicia. Lo hice porque necesitaba saber qué harían si yo ya no estaba ahí para explicar por qué las luces seguían encendidas pero el motor no funcionaba. Miré mi reloj. 8:11, justo a tiempo, la primera alerta interdepartamental se disparó, no por una alarma roja, sino por un simple ticket de retraso en la cola de distribución del sistema C, una confirmación perdida del módulo de desembolso financiero que ahora había esperado demasiado por un token que no iba a recibir. Un ping a una cola que me había estado escuchando. Sigue escuchando. Sigue esperando. En la ventana del quinto piso, alguien se puso de pie, gesticuló ampliamente hacia otra pantalla, y pude ver el momento en que se dieron cuenta de que la actualización que creían haber enviado no había llegado al entorno que asumían estaba en vivo. Yo había escrito la regla años atrás. Si el hilo central desaparecía sin salida de protocolo, bloquear y redirigir a espejo interno. Sin daño. Sin ediciones. Solo contención. El costo de ser olvidado no era la ira. Era la preparación. No me despidieron. Me borraron. Pero mi estructura había aprendido a detenerse cuando yo lo hacía. Y ahora estaba conteniendo la respiración. A las 8:15 la tensión dentro del quinto piso había pasado de la confusión a la urgencia, aún no era un pánico total, pero sí ese tipo de movimiento tenso que comienza cuando la gente se da cuenta de que está repitiendo pasos que normalmente resuelven problemas pero que ahora solo devuelven silencio, y podía verlo en sus hombros, en la forma en que un hombre giró demasiado rápido y tiró un vaso de bolígrafos al suelo, en cómo otra persona se quedó de pie con las manos en la cintura mirando un monitor que se negaba a confirmar lo que creía haber hecho. Desde el otro lado de la calle, tomé otro sorbo de café, su calor apagado frente al frío que subía del suelo, y observé cómo 3 terminales diferentes empezaron a parpadear con la misma señal de confirmación falsa que yo había escrito en el entorno de pruebas, una interfaz perfectamente reflejada que mostraba mensajes de éxito sin realizar ningún cambio real en la capa operativa subyacente. El primer intento de reiniciar la cadena de reportes se activó a las 8:17, un reinicio manual iniciado por alguien que no reconocí, una contratación reciente a juzgar por la rapidez con la que se movía, escribiendo con la velocidad que viene de la confianza construida en aguas poco profundas. La creencia de que los sistemas siempre responden si presionas lo suficiente y rápido y sigues intentando hasta que vuelve a parpadear en verde. El sistema parpadeó en verde. Pero no se movió. Porque lo que estaban viendo no era el sistema real, era una caja de arena congelada en el tiempo, un reflejo de circuito cerrado que capturaba cada entrada y la almacenaba en un libro oculto que había construido durante el ciclo de mantenimiento de primavera. Cuando noté por primera vez el cambio de liderazgo que eventualmente me sacó de las salas de decisión sin pronunciar nunca las palabras. Dentro de esa bóveda, cada nueva acción tenía ahora una marca de tiempo, una etiqueta de origen, una traza de ruta completa, no para castigar al equipo que la usaba, sino para hacer visible la diferencia entre actividad e impacto. A las 8:19 Carlos me llamó por primera vez desde el viernes por la tarde, su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono mientras yo estaba sentado en silencio junto a la ventana. La llamada vibró una vez antes de que la dejara ir al buzón de voz sin tocar el dispositivo. Mis manos quietas sobre la mesa mientras lo veía caminar cerca de la ventana del quinto piso, el teléfono pegado a la oreja como si el esfuerzo pudiera invocar una respuesta que el sistema ya había empezado a negar. Luego envió un mensaje. Estamos viendo problemas de acceso. Ven y lo solucionamos. Lo leí una vez y tomé una captura de pantalla, no porque pensara usarla, no porque necesitara pruebas, sino porque quería recordar el momento exacto en que dejó de fingir que no me habían borrado de la lista como a un dato que ya no importaba. A las 8:23, otra alerta parpadeó en el panel secundario del sistema C, el vinculado a los desembolsos programados, un marcador de retraso que pasó de menor a grave porque las aprobaciones condicionales ya no podían llegar a su guardián, la clave que siempre había estado discretamente bajo el proceso, verificando el contexto antes de liberar. Una verificación que añadí después de ver 3 casi accidentes por anulaciones apresuradas 2 años antes. Alguien intentó forzarlo. El comando fue bloqueado. El campo de anulación devolvió nulo. El desembolso se atascó. A las 8:25 llegó otro mensaje de Carlos, este más corto y cortante. ¿Configuraste algún tipo de protocolo de bloqueo?
Estamos atascados. Avísame ahora. Esa última palabra, ahora, llevaba el tono de alguien acostumbrado a respuestas que encajan de inmediato, una exigencia disfrazada de urgencia, una voz que intenta adelantarse a las consecuencias llegando demasiado tarde con el pánico justo para sonar urgente sin parecer responsable. Pero no respondí. Cerré mi teléfono, lo puse boca abajo junto a mi taza vacía y miré por la ventana mientras una luz se encendía en la sala de conferencias de la esquina izquierda, donde alguien bajó una pantalla de proyección y señaló lo que supuse era el estado actual del sistema, la barra de progreso brillando en verde suave mientras se detenía en el 98%. Esa interfaz también la había escrito yo. Esa barra nunca llegaría al 100. No a menos que yo lo permitiera. A las 8:30, toda la planta de despliegue estaba atrapada en la ilusión que había creado, la sensación de movimiento, la presencia de luces de estado, el patrón reconfortante de operaciones normales todavía parpadeando en sus paneles mientras los procesos reales debajo seguían congelados a mitad de ciclo. Cada comando redirigido al archivo y etiquetado con metadatos que identificaban quién activó qué y cuándo. No era sabotaje. Era un espejo. Y cuanto más trabajaran sin resultados, más claro les mostraría quién realmente estaba empujando y quién solo fingía. El tercer reinicio de emergencia ocurrió a las 8:31, esta vez de parte de un ingeniero principal cuyo nombre no había visto en los registros de rotación de mi último mes en la empresa, un hombre de camisa a cuadros que se mantenía con los brazos cruzados demasiado fuerte sobre el pecho como preparándose para el impacto, su monitor mostrando una pantalla de estado verde que interpretó como recuperación. Asintió. Dio un paso atrás. Le dijo algo a la mujer del escritorio de al lado, que sonrió aliviada. Pero yo sabía que el parche que había enviado nunca llegó a producción. Lo vi caer en la bóveda donde ahora permanecía registrado e intacto, otra decisión atrapada en ámbar, suspendida entre la intención y la consecuencia. No sabían que estaban desplegando en un bucle cerrado. Y yo no necesitaba explicarlo. Porque el sistema ya estaba haciendo la pregunta con cada silencio que devolvía. A las 8:34, las notificaciones volvieron a niveles normales, la cola se despejó lo suficiente para que el canal de operaciones respondiera con parece estable, revisando colas, una calma falsa se asentó sobre la sala como la superficie de un lago después de que una piedra desaparece bajo ella. Alguien aplaudió. Alguien más rió nerviosamente. La frase "buena salvada" fue escrita en el chat del equipo. Pero yo no sonreí. Porque la máquina no estaba arreglada. Solo estaba callada. Y yo había escrito su silencio, no como un fracaso, sino como una elección. Para las 8:38, el hilo de chat interno etiquetado como Ops activo, había empezado a llenarse con el tipo de mensajes que la gente escribe cuando cree que acaba de recuperar algo del borde, ráfagas cortas de alivio, algunos emojis como puntuación, incluso alguien compartió un meme sobre apagar incendios, que hizo reír a los técnicos junior lo suficientemente alto como para fingir que el ambiente se despejaba, y a través del vidrio, desde la acera de enfrente, vi a dos líderes de equipo chocando los puños cerca de la pared de pantallas del servidor como si eso por sí solo pudiera restaurar la certeza. La coordinadora de lanzamientos, una mujer llamada Elena que siempre había sido meticulosa con sus entregas, escribió un resumen rápido en el tablero de la línea de tiempo, registrando inestabilidad menor resuelta, despliegue continúa según lo planeado, y aunque podía ver la confianza ordenada en su postura al girarse hacia la pantalla de la sala de conferencias, lo que ella no veía era que su actualización nunca había salido del espejo, porque cada marca de tiempo, cada entrada, cada bandera de despliegue ahora fluía a un entorno lateral controlado que lucía idéntico al real pero estaba completamente aislado de la capa de producción que creían estar estabilizando. A las 8:41 el sistema confirmó cola vaciada, estado en verde, una frase que normalmente significaba que todo había pasado la validación y se preparaba para salir en vivo, y a lo largo del quinto piso vi cómo los monitores cambiaban de color, los tableros pasaban de amarillo a verde, y algunas personas exhalaban visiblemente mientras la falsa sensación de control se reafirmaba en su postura, su ritmo, su alivio. Pero ese mensaje no venía del sistema real, venía de la superposición. El sistema en el que confiaban ya no les respondía. Y el sistema que aún podían ver solo devolvía sus entradas como un asistente bien entrenado que no sabía cómo dar malas noticias. A las 8:43, Carlos apareció de nuevo al fondo del piso, caminando con ese mismo paso cortante que usaba en reuniones donde quería que lo vieran moverse lo suficientemente rápido como para justificar la inacción,
y lo observé mientras se ajustaba la corbata, se detenía en el escritorio de un desarrollador. Se inclinaba ligeramente como si compartiera una broma o diera un ánimo casual, y luego se enderezaba otra vez, asintiendo hacia la pantalla central de operaciones como un director de orquesta, guiando una sección que ya tocaba desafinada. Abrió el canal principal de comunicaciones 2 minutos después, voz calmada, hombros rectos, agradeciendo al equipo por su rápida respuesta y marcando el incidente como gestionado internamente con mínima interrupción, sus palabras pulidas y espaciadas uniformemente, el mismo ritmo que usaba al hablar con la alta dirección sobre alineación de tiempos o claridad estratégica, que no significaban nada pero siempre sonaban seguras. A las 8:47 escribió un mensaje de difusión en el canal ejecutivo. Todos los sistemas en verde. Gran trabajo, equipo. Lo observé desde mi asiento en el café, el reflejo de mi propia pantalla tenue y vacío frente a mí, y no me moví, no hablé, ni siquiera alcancé mi teléfono, porque lo que Carlos no sabía era que la misma herramienta que una vez me pidió optimizar, la suite de monitoreo de infraestructura que ahora mostraba todo en verde en cada departamento, había sido modificada por mi mano para delegar el juicio a una capa más profunda que él nunca entendió. Esa capa no había dado luz verde a nada. Y ese era el diseño. Porque no construí el entorno de respaldo para apagar cosas con alarmas ni para hacer que el sistema fallara ruidosamente, lo construí para aprender quién fingiría que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y estaban fingiendo. Para las 8:50 las llamadas matutinas empezaron a alinearse, reuniones de coordinación, sincronizaciones de desarrollo, reuniones de preparación de lanzamiento, cada una programada con la confiada suposición de que la parte difícil había terminado, y vi a Elena de nuevo de pie al frente de una sala lateral, señalando un gráfico de progreso mientras su pantalla reflejaba actualizaciones que no representaban la realidad, sin saber que el ciclo de parches que habían activado a las 8:17 seguía en una zona de cuarentena marcada como no verificado, clave de origen faltante. A las 8:52, alguien dentro del sistema C publicó una actualización, sin impacto al cliente avanzando, y aunque la declaración no era técnicamente una mentira, tampoco era la verdad, porque las funciones de cara al cliente habían sido redirigidas a valores de marcador de posición desde las 8:12, mantenidas en espera tras una puerta que ya no aceptaba instrucciones sin firmar. No habían arreglado nada. Solo habían dejado de darse cuenta. El edificio al otro lado de la calle seguía quieto, eficiente, limpio, todos los signos exteriores de un equipo recuperándose bien, pero desde donde yo estaba, podía ver la verdad detrás de cada confirmación, detrás de cada asentimiento, detrás de cada sonrisa relajada, y esa verdad era simple. Estaban hablando con un fantasma. Y yo le había dado al fantasma una pluma. Dentro de la bóveda, los datos recolectados ya no eran solo técnicos, eran conductuales, eran procedimentales, eran un registro de decisiones tomadas bajo presión y de la facilidad con la que se recortaban esquinas cuando las consecuencias parecían lejanas. A las 8:58 un desarrollador junior publicó un registro en el hilo de Sandbox, señalando una discrepancia en las etiquetas de identificador entre los entornos en vivo y de prueba, una pequeña inconsistencia que normalmente no importaría, pero su nota terminó con una pregunta que pude ver en la inclinación de su cabeza incluso antes de leerla. ¿Estamos desplegando en un clon? Nadie respondió. Nadie quería hacerlo. Y por un momento el chat se detuvo. Luego alguien más respondió, eso es solo un espejo heredado del antiguo balanceador de carga, ignóralo. Pero no era un espejo. Era el sistema real. Y yo le había enseñado a mantener la puerta cerrada hasta que le dijera lo contrario. A las 9 Carlos estaba de pie frente a la pared de cristal al fondo del piso, sin chaqueta, con las mangas remangadas, moviendo las manos mientras hablaba con un pequeño grupo de directores, y no podía escuchar sus palabras, pero reconocía su ritmo, la forma en que siempre hacía una pausa después de frases clave, esperando acuerdo, la manera en que hacía referencia a la colaboración, y la responsabilidad, como si siempre hubieran sido lo mismo. No sabía que el sistema real ya no estaba escuchando. No sabía que la bóveda había registrado su intento de anulación anterior y lo había etiquetado como no autorizado, fuente no reconocida. Pensó que el silencio significaba éxito. Confundió el eco con aplausos. A las 9:04 noté que empezaba a resurgir una chispa de incertidumbre en el lenguaje corporal de las personas cerca del grupo de escritorios del sur, no el tipo de miedo completo que provoca una escalada rápida, sino la primera onda de conciencia de que algo estaba desalineado bajo la superficie.
El tipo de inquietud que lleva a la gente a volver a revisar cosas que ya habían dado por cerradas, a posar el cursor sobre estados confirmados y preguntarse, aunque sea por un segundo, si lo que estaban viendo era confiable. Observé desde el asiento junto a la ventana como un hombre con un suéter azul marino ajustaba su silla, se inclinaba hacia adelante, abría el historial de registros del despliegue más reciente y recorría los pasos de validación con una rapidez que delataba cuántas veces lo había hecho antes, solo para detenerse cuando notó la ausencia de una firma hash que debería haberse generado automáticamente 2 minutos después de cada confirmación exitosa. Inclinó la cabeza, entornó los ojos, actualizó la pantalla y luego miró a su alrededor como si la respuesta pudiera aparecer en la pantalla de otro, pero todo lo que vio fueron compañeros sonriendo con sus auriculares y asintiendo en llamadas de estado, ya inmersos en la siguiente fase del día, sin saber que la ventana que miraba no estaba detrás de ellos, sino debajo. A las 9:06, escribió un mensaje en el hilo interno de desarrolladores. Desajuste de etiquetas en el parche UX de las 8:43. ¿Alguien más lo está viendo? La respuesta llegó 2 minutos después de alguien en diseño. Acabo de revisar, aquí todo bien, quizás un retraso de sincronización. Pero él no lo dejó pasar. Porque la marca de tiempo del parche no coincidía con ningún protocolo de despliegue conocido. ¿Y el formato de la etiqueta? No solo estaba mal, era antiguo. Uno de los modelos que yo había desaprobado 8 meses antes. Todavía en el sistema. Todavía apareciendo en un registro de confirmación falso. Todavía siendo absorbido por el archivo. A las 9:09 Carlos volvió a pasar por el pasillo, caminando ligero, tocando el respaldo de una silla aquí y allá, hablando en voz baja con los líderes de equipo con su habitual teatro de compostura, cruzando los brazos de vez en cuando como si la situación ahora requiriera algo reflexivo, algo estratégico, pero sin mostrar nunca el tipo de preocupación que justificaría involucrar a alguien más en la sala. Desde mi asiento podía ver que aún pensaba que el problema había pasado. Seguía creyendo la narrativa que había creado a las 8:47, aquella en la que el equipo superó un susto y mantuvo el barco a flote, la que resumiría con frases como triaje proactivo y recuperación sin fisuras durante su reunión de las 11:15 con los miembros del consejo, cuyos nombres alguna vez memoricé antes de que empezaran a dejarme fuera de las revisiones de proyectos sin explicación. Pero yo sabía lo que venía. Había diseñado el bucle de retardo para durar exactamente 60 minutos después de la primera sobrescritura no autorizada, y esa sobrescritura había sido la de Carlos, a las 8:17, cuando pasó por alto la puerta fallida y forzó un comando a través de un sistema que ya había entrado en modo de reserva, no porque fuera inestable, sino porque estaba esperando. Para las 9:19, ese temporizador terminaría. Y el sistema volvería a cambiar. Pero no de forma ruidosa. Solo profundamente. A las 9:11 un analista de QA llamado Mateo entró en la conversación del hilo principal de soporte, señalando que la demo de la UI en vivo está mostrando elementos actualizados, pero ninguno de los cambios reflejados aparece en los paneles secundarios de clientes, lo que provocó un breve silencio. Y luego una respuesta de alguien del equipo de integración sugiriendo que probablemente solo sea un retraso en la propagación de caché, lo cual normalmente bastaba para cerrar la conversación. Pero no esta vez. Mateo respondió. Caché limpiada. Sigue igual. Los registros se ven demasiado limpios. Ese fue el momento en que me detuve. Porque esas palabras no eran técnicas. Eran humanas. Y tenía razón. Los registros sí se veían limpios. Demasiado limpios. Porque el entorno espejo estaba diseñado para responder con un comportamiento perfecto siempre que nadie hiciera preguntas sobre la fuente. Y ahora, finalmente, alguien estaba preguntando. A las 9:14 un segundo analista se unió al hilo para confirmar que los registros de errores del sistema C no tenían entradas del intervalo 8:008:20, lo que llevó a 3 personas a comprobar y verificar lo mismo en sus terminales, cada una respondiendo con una variación de raro, o revisando. Y aunque nadie estaba levantando alarmas todavía, el patrón empezaba a tomar forma. No estaban descubriendo un fallo, sino un silencio. Y eso siempre fue más peligroso. A las 9:15 Carlos estaba de pie en la sala de conferencias del lado este, con las luces atenuadas para reducir el reflejo en la pantalla, pasando diapositivas en una pantalla montada mientras los líderes de equipo se agrupaban en pequeños círculos, asintiendo ante frases como revisión de incidentes y recuperación de interrupciones a mitad de ciclo.
El tipo de lenguaje que suena lleno de significado pero no tiene ninguno, y podía ver el movimiento de sus manos mientras los guiaba por la cronología que había armado a partir de fragmentos visibles. Pero su cronología no era real. Porque cada momento que describía había sido filtrado a través de la superposición. Y nada de eso había tocado el sistema que importaba. Vi cómo se movía su boca. Vi cómo seguían los asentimientos. Y vi cómo su mundo se encogía, una diapositiva segura a la vez. A las 9:18 el temporizador terminó. El ciclo entró en la fase 3. Aún sin alarmas. Aún sin alertas. Solo un pequeño cambio. ¿La siguiente actualización que enviaron? Desapareció. No fue retrasada. No fue rechazada. Simplemente se esfumó. Y dentro del archivo la vi aparecer, un parche etiquetado como UX-Life-912-Carlos Override, marcado en rojo no porque fallara, sino porque no era real. A las 9:20 el archivo escribió una nota. Umbral alcanzado. Confianza por debajo del nivel de integridad. Y ese fue el momento en que supe que el sistema había tomado su decisión. No hablaría. No se movería. Hasta que yo regresara. A las 9:21 el primer temblor sutil alcanzó la rama financiera del quinto piso, donde un informe resumen programado no logró generar su PDF de confirmación, haciendo que un coordinador junior llamado Diego mirara 2 veces su monitor antes de volver a abrir la ruta del archivo, luego el módulo de seguimiento, luego el panel de control otra vez, cada vez encontrándose con una luz de estado verde que no coincidía con lo que veía en pantalla, y pude notar por la forma en que sus dedos flotaban. Sin teclear pero temblando levemente, que aún no sabía si el problema era técnico o su propio cansancio. Desde el otro lado de la calle pude ver el cambio propagarse, pequeños ajustes de postura, giros rápidos hacia los colegas, leves fruncimientos de ceño cuando las pantallas empezaron a reportar éxitos que ya no coincidían con los resultados, y aunque nadie se había levantado aún ni había alzado la voz, la fricción ya había comenzado entre lo que creían que el sistema hacía y lo que. A las 9:33, el asistente del coordinador de lanzamiento señaló algo en la terminal de respaldo. Todos los conjuntos de cambios desde las 8 tenían el mismo ID de checksum, una etiqueta reciclada que coincidía con la plantilla de simulación de pruebas que yo había retirado 6 meses antes, un ID que debería haber activado una advertencia del sistema, pero no lo hizo porque el sistema no estaba ejecutando ninguna validación. Estaba esperando. Y en ese silencio había comenzado a escuchar. A las 9:35 Elena le escribió de nuevo a Carlos. ¿Esto podría ser serio? ¿Deberíamos involucrar a infraestructura? Su respuesta llegó 2 minutos después. Ya estoy en ello. Todo está registrando limpio. Ese era el problema. Porque cuando los sistemas fallan, dejan rastros. Pero cuando mienten, los borran. Y el mío había aprendido a hacer ambas cosas. A las 9:38 un miembro del consejo llamado Javier se unió temprano a la llamada preparatoria de las 11:15, su ventana de vídeo se abrió en la esquina inferior de la pantalla de la sala de conferencias, su rostro inescrutable, calmado y profesional, una figura silenciosa cuya presencia apretó el aire en la sala incluso antes de hablar. Escuchó mientras Carlos explicaba el pequeño error de automatización, asintiendo lentamente mientras las palabras fluían, hasta que finalmente interrumpió con una pregunta simple. ¿Podemos ver los registros sin procesar del ciclo de las 8? Y fue entonces cuando Carlos parpadeó. Porque no tenía registros. Solo superposiciones. Solo ecos. Solo la historia que había ensayado. Dijo algo vago. Archivados durante la resolución. Puedo hacer seguimiento. Pero Javier no se movió. No asintió. Solo se quedó quieto. Seguía observando. A las 9:41 otra voz tranquila entró en la llamada, Isabel, jefa de riesgos, y formuló su pregunta con cuidado. ¿Se ejecutaron las validaciones en la pipeline de lanzamiento real o en la simulación? Hubo una pausa. Carlos respondió. Los entornos están espejados. Funcionalmente idénticos. Pero no lo estaban. E Isabel lo sabía. No insistió. Aún no. Pero la sala ya no se inclinaba hacia adelante. Se estaba echando hacia atrás. Escuchando.
Y Carlos no se dio cuenta de que el silencio que siguió no era vacilación. Era preparación. Para las 9:44, la sala donde Carlos antes caminaba con confianza ahora tenía un peso diferente, no más pesado en sonido sino en quietud, el tipo de cambio que ocurre cuando la gente deja de escuchar buscando guía y empieza a esperar errores, sus manos listas sobre los teclados y bolígrafos detenidos a mitad de las notas. No porque hubieran terminado de escribir, sino porque el hilo de certeza se había deshilachado tan visiblemente que continuar sin reconocer la ruptura habría hecho deshonesto. El acto mismo. Desde mi asiento en el café podía ver el cambio no solo en la postura sino en la respiración, como Javier se recostaba levemente con los brazos sobre los apoyabrazos de su silla, como Isabel no parpadeaba mientras recorría lentamente una pantalla compartida llena de la cronología ordenada y codificada por colores de Carlos, que tenía demasiadas flechas perfectas, muy pocas marcas de tiempo de respaldo y ni una sola mención a las 5 consultas del sistema sin respuesta de esa mañana. Carlos aclaró su garganta una vez, ese tipo de ajuste suave que la gente hace cuando espera llenar el silencio con autoridad, y avanzó la presentación a una sección titulada Proceso de resolución de incidentes, que describía una serie de acciones tomadas por varios equipos, cada una vinculada a un informe de estado en verde y una ventana de recuperación que terminaba a las 9 en punto. Comenzó a hablar de nuevo, su tono medido, preciso, con la misma calidez falsa que usaba en las sesiones de inducción para sonar accesible sin volverse vulnerable, diciendo que nuestros protocolos internos de respuesta se activaron como se diseñó, y que se implementaron salvaguardas de redundancia en los sistemas principales para garantizar la continuidad del negocio. Pero lo que no sabía, o eligió no admitir, era que esas salvaguardas no se habían ejecutado en absoluto. Habían activado el bucle. Y el bucle las había rechazado. A las 9:47, Javier cerró la ventana que mostraba la cronología y abrió un nuevo panel, una de las interfaces del sistema heredado que aún tenía acceso al backend de los registros de versiones que databan de más de un año. Una interfaz que yo había dejado intacta precisamente porque nadie se había molestado en desmantelarla durante la última auditoría de infraestructura, asumiendo que había sido migrada u olvidada, sin darse cuenta de que olvidarla era exactamente la razón por la que la dejé. Allí. La pantalla parpadeó. Luego se abrió. Apareció una lista plana de registros, densa y sin estilo, con el tipo de formato de datos en bruto que solo alguien técnico sabría cómo navegar, y Javier la recorrió con la facilidad de quien no lee para aprender sino para confirmar lo que ya sospechaba. A las 9:49 dijo en voz baja, no veo cambios implementados en el entorno en vivo entre las 8 y las 9:30. Carlos se movió. Luego sonrió. Una sonrisa rápida y tensa. Eso podría ser un retraso en la replicación de registros, el sistema B a veces almacena en buffer bajo carga. Pero Javier no asintió. Solo dijo entonces porque los paneles de los clientes siguen mostrando la interfaz de la semana pasada. Y en la pausa que siguió, la forma de la mentira que Carlos había estado sosteniendo comenzó a colapsar, no porque fuera dramático, no porque alguien gritara, sino porque ya no quedaban palabras para cubrirla. A las 9:51 Isabel volvió a intervenir, su voz pareja, casi suave, el tipo de tono que se usa cuando alguien se prepara para ser generoso pero no indulgente, diciendo podemos aclarar si los sistemas que estamos revisando son el entorno original o una instancia duplicada. Carlos vaciló. Su mano se movió hacia el touchpad. No respondió de inmediato. Luego dijo, están espejados, como mencioné, funcionalmente intercambiables para este propósito. Pero ella no preguntó si eran intercambiables. Preguntó si eran originales. Y ahora la pregunta quedó flotando en el aire. No como una cuestión técnica, sino como un desafío. A las 9:53 abrí el visor secundario que había mantenido en silencio toda la mañana, una interfaz espejo segura, canalizada a través de un canal cerrado que nadie había desactivado porque nadie recordaba que yo misma había escrito el protocolo de acceso, años atrás, bajo una credencial raíz que aún autorizaba porque no había sido revocada, solo renombrada. La transmisión se abrió en pantalla dividida, un lado mostraba la entrada en tiempo real de la cola fantasma del sistema A, y el otro mostraba la presentación que Carlos daba a la Junta, transmitida en vivo a través de un proceso heredado enterrado, aún vinculado a mis credenciales archivadas. Vi cómo su mano se movía hasta la diapositiva final. Conclusión, impacto mínimo, contención interna exitosa, servicios al cliente ininterrumpidos. Detrás de él, una gráfica de barras verdes se proyectaba con una tranquilidad artificial. Al otro lado de la mesa, los ojos de Jared no se apartaban de los de Carlos.
Y fue entonces cuando la preguntó. ¿Quién configuró la infraestructura original del pipeline? Carlos parpadeó. Luego bajó la mirada, como si leyera una línea que no estaba allí. Dijo, eso habría sido Lucía. Y cuando oí mi nombre pronunciado en voz alta por primera vez en esa sala desde el viernes por la tarde, no sonreí, no me estremecí, no me moví, simplemente observé. Observé cómo la sala absorbía el nombre como un eco que no pertenecía a la línea de tiempo que Carlos había estado dibujando, como un nombre que había esperado bajo la superficie de sus sistemas y que ahora volvía, no como persona, sino como una forma que explicaba el silencio. A las 9:56, la transmisión mostró a Carlos asintiendo una vez. Luego nada. Sin aplausos. Sin agradecimientos. Solo silencio. Y detrás de sus ojos el cálculo comenzaba de nuevo, como reescribir esta versión, como plegar lo que acababa de decirse en la siguiente historia, como sobrevivir a una pregunta que no debió haberse hecho. Pero se había hecho. Y ahora el bucle tenía contexto. El archivo tenía un nombre. Y el sistema seguía conteniendo la respiración. A las 10:01 el sistema al otro lado de la calle, el real, el que estaba bajo las proyecciones y tableros y confirmaciones falsas, comenzó a hacer lo que fue diseñado para hacer en ausencia de autoridad, no romperse, no alertar, no entrar en espiral, sino registrar con precisión implacable cada pulsación, cada entrada, cada solicitud de sobrescritura emitida sin autoría válida, y al hacerlo, empezó a compilar lo que yo había nombrado en el código sin fanfarria ni explicación, como modo bóveda. El modo bóveda no formaba parte de la documentación que Carlos revisó cuando asumió la infraestructura de lanzamiento 6 meses después de que yo la construyera, y ciertamente no era parte del flujo de incorporación de sus asistentes ni de las presentaciones promocionales que había mostrado en reuniones de liderazgo para que el sistema pareciera una herramienta y no un proceso consciente moldeado por condiciones ya invisibles en la configuración del frontend. A las 10:04 el primer informe completo del archivo se compiló en una instancia privada, oculta a simple vista, asignada a una etiqueta interna que había estado inactiva durante 241 días, diseñada para activarse solo cuando se cumplían 5 condiciones: escalada de comandos no verificada, incompatibilidad de entorno, anulación de punto de control, inyección de credenciales y declaración de resolución tras el silencio. Las 5 habían ocurrido. Todas antes de las 9. Y ahora la bóveda escribía su informe. No para mí. No para ellos. Sino para la verdad. Al otro lado de la sala, observé cómo Elena se inclinaba hacia la pantalla lateral, desplazándose lentamente por la ventana del registro que, para su confusión, mostraba todas las marcas de tiempo correctas pero ninguna de las entradas de salida correspondientes, el tipo de vacío limpio y neutral que sugiere que alguien olvidó habilitar el registro de trazas. Pero ella sabía que no era así. Porque Elena era cuidadosa. Elena nunca olvidaba encender las cosas. A las 10:06, le envió un mensaje directo a Mateo. ¿Tienes registros locales? El mío está limpio pero vacío. Mateo respondió en menos de 10 segundos. Igual. Como si nunca hubiera pasado. Luego llegó el tercer aviso, este de QA, tenemos cambios visuales que nunca se subieron. Seguido de un cuarto, esta vez de finanzas, flujo de aprobación limpio, pero no se envió desembolso. Y así, la ilusión se fracturó. No de golpe. Sino en parches. Bolsillos. Vacíos. De esos que empiezan como anomalías y rápidamente se convierten en preguntas, y las preguntas siempre llevan al control, y el control era algo que Carlos ya no tenía. A las 10:09 el hilo de soporte pasó de charla a transcripción. Cada nuevo mensaje tenía peso, cada respuesta revelaba no solo confusión sino patrones, fallos alineados en el tiempo pero dispersos en efecto, ninguno catastrófico, pero todos inconfundiblemente ligados al momento en que yo había sido borrada. A las 10:11 alguien anónimo publicó una captura de pantalla. Mostraba un campo de entrada etiquetado como escalada de respaldo, vacío salvo por la nota de campo, último uso por R. Lucía. Nadie comentó. Pero no hizo falta. Porque el silencio lo hizo. A las 10:14 Carlos se puso de pie de nuevo, esta vez frente a otro grupo, más pequeño, más cercano, de mayor rango, 2 directores, un arquitecto de sistemas y un miembro del equipo de cumplimiento interno que había llegado sin ser avisado, portapapeles en mano, ojos agudos, abrigo aún puesto como si no pensara quedarse mucho tiempo.
Pude notar por la forma en que Carlos mantenía las manos abiertas, nunca señalando, siempre gesticulando con calma, que creía que aún tenía el control de la sala, que si seguía moviéndose, explicando, dibujando diagramas en el aire con los dedos, aún podría moldear la narrativa. Pero las preguntas ya habían superado sus respuestas. A las 10:17 una segunda pantalla se encendió detrás de él. Alguien había empujado el árbol de despliegue activo del sistema B a la pantalla principal y, en lugar de la pila limpia de envíos modulares que esperaban, la sala vio una cuadrícula de llamadas redirigidas, bucles de marcas de tiempo y 4 discrepancias de etiquetas distintas, todas originadas después de las 8:08, todas canalizándose hacia un entorno que nadie pudo confirmar que hubiera sido autorizado. La oficial de cumplimiento rodeó una línea con su bolígrafo. Preguntó en voz baja, ¿por qué se está redirigiendo esto a la instancia F? Nadie respondió. Porque la instancia F no estaba en el diagrama oficial. Nunca lo estuvo. ¿Y Carlos? Ni siquiera sabía que existía. A las 10:19 Javier reapareció en la llamada. Sin saludo. Sin preámbulo. Solo el sonido de un hombre que ya estaba procesando el resultado antes de que llegara. Dijo, quisiera saber cuándo se dividieron estos entornos. Carlos abrió la boca. Luego se detuvo. La cerró de nuevo. Finalmente, no estoy seguro de la fecha exacta. Pero esa fecha estaba registrada. Fue hace 241 días. El día después de que me pasaron por alto para un puesto de director en favor de alguien que nunca había escrito una línea de arquitectura orientada a producción, pero que podía explicar la metodología ágil a una sala de juntas en 10 minutos. Esa noche me quedé hasta tarde. No por despecho. No para vengarme. Sino porque sabía lo que pasaría si alguien como Carlos alguna vez confundía la infraestructura con mobiliario, algo para sentarse, algo para decorar, algo para ser visto pero nunca cuestionado. No construí el bucle para atrapar a nadie. Lo construí para revelar quién se quedaba en la sala cuando las luces ya no decían la verdad. A las 10:22 Isabel volvió a entrar en el encuadre. No hizo otra pregunta. Simplemente dijo, necesitaremos ver la bóveda, ¿y Carlos? Asintió. Pero su rostro se quebró. Apenas. Porque no sabía dónde encontrarla. ¿Y peor? No sabía quién tenía la llave. Exactamente a las 10:26, la bóveda se reveló, no mediante un correo masivo, ni una llamada de emergencia, ni una toma repentina de pantalla, sino a través de una publicación discreta en el tablero interno de anuncios bajo el alias de usuario genérico del sistema Archive-19, un perfil que no se había tocado en casi un año y que la mayoría asumía que era parte de alguna herramienta automatizada de auditoría de cumplimiento, pero que yo había escrito personalmente y enterrado en la estructura de permisos con suficientes capas de propósito legítimo como para que ni siquiera el equipo de infraestructura pensara en revocar su acceso. La publicación era simple. Sin banner. Sin asunto en negritas. Solo un mensaje que decía, observaciones post-mortem desde un archivo paralelo. Debajo un solo enlace incrustado. Sin dirección externa. Sin advertencias. Sin solicitudes de contraseña. Solo una línea limpia de texto con hipervínculo a un panel que todos en ese edificio conocían de memoria, la misma interfaz visual que usaban cada semana para despliegues, reportes, auditorías, revisiones, simulaciones y planificación, el tipo de documento interno que transmite familiaridad, lo que significa confianza, lo que significa que nadie lo cuestionó antes de hacer clic. A las 10:28 Elena fue la primera en hacer clic. Vi el momento en que sucedió. Sus hombros se congelaron a mitad de desplazamiento, luego se enderezaron lentamente mientras sus ojos recorrían las primeras líneas del panel de apertura del archivo, 2 columnas verticales etiquetadas simplemente como reportado, y real, y entre ellas, una serie de marcas de tiempo alineadas en intervalos horarios, con marcadores de colores que contaban una historia diferente a la que Carlos había presentado en su cronograma. A las 10:30 el segundo clic vino de alguien de finanzas, seguido de un tercero de cumplimiento, y para las 10:31 el enlace se había abierto 15 veces en 5 departamentos, cada espectador deteniéndose más que el anterior, leyendo más despacio, releyendo, luego avanzando a la siguiente página, donde los registros no solo tenían marcas de tiempo, sino que estaban emparejados con extractos de chat, puntos de decisión, entradas de anulación y rastros de auditoría. Nada era especulativo. Todo estaba documentado.
Y al pie de cada sección había un campo gris marcado como fallback activado, que se disparaba automáticamente cuando el bucle detectaba patrones de compromiso sistémico. El primer fallback se activó a las 8:03. El segundo a las 8:17. El tercero por la propia mano de Carlos a las 8:26. El archivo lo había capturado todo. Y seguía escribiendo. Para las 10:33 el enlace había llegado a 40 espectadores. Algunos miraban en silencio. Algunos exclamaron audiblemente. Pero nadie lo dijo en voz alta todavía. No hasta que se cargó la sección final del archivo, titulada simplemente Anulaciones manuales, una lista de comandos acreditados emitidos entre las 8 y las 9:30, cada uno referenciado con el dispositivo de origen, ID de usuario y ruta ambiental, y ahí, cerca de la parte superior de la lista, había una entrada etiquetada como credencial de acceso inyectada 8:26, firmada por Carlos, ingresada apresuradamente, registrada dentro del entorno fantasma, mantenida durante 63 segundos en texto plano antes de ser sobrescrita por una reversión que ni siquiera sabía que había fallado. A las 10:35, alguien de legal escribió un mensaje a Jared. No contenía resumen. Solo el enlace. A las 10:37, Javier abrió la bóveda. Y durante 30 segundos completos, no dijo nada. No hizo nada. Solo leyó. Luego se recostó y apagó su cámara. No para desconectarse, sino para escuchar sin ser visto. Desde donde estaba sentado, el sol comenzaba a subir más alto en el cielo, lanzando líneas duras de luz a través del vidrio de la sala de conferencias, cortando el interior como un escáner, iluminando papeles, pizarras, tazas de café, el destello del reloj de alguien al bajarse la manga, los pequeños movimientos que la gente hace cuando se da cuenta de que está siendo observada, no por una persona, sino por la verdad. A las 10:41, el archivo agregó un elemento más. Un gráfico automatizado. Sin colores. Sin negritas. Solo números. 47 intentos de despliegue. 0 validaciones exitosas. 0 implementaciones en vivo. 0 reversas confirmadas. Cada uno etiquetado con la persona que lo activó. Y debajo del gráfico un solo hilo de comentarios de hace 3 meses emergía, extraído de un intercambio casual de chat donde un desarrollador había escrito: ya no usamos el disparador heredado, ¿verdad? Y Carlos había respondido: empújalo. Limpiamos después. Ahora, esa frase se encontraba sobre una línea de registro en rojo. La divergencia del sistema comenzó a las 8:08. El sistema creyó que faltaba el operador. El sistema redirigió a espera. No se confirmó anulación. A las 10:45 el nivel de ruido en el quinto piso cayó casi al silencio, no porque la gente no hablara, sino porque nadie quería ser el primero en admitir que lo había visto, que entendía lo que significaba, que el sistema había seguido funcionando no por el liderazgo de Carlos, sino porque yo había permitido que pareciera funcionar el tiempo suficiente para que contaran su historia. Ahora el sistema había empezado a contar la mía. ¿Y mi nombre? No estaba adjunto a la publicación. Pero no hacía falta. Porque todos ya lo sabían. A las 10:48 Carlos abrió la boca para hablar. Nadie levantó la vista. Y nadie respondió. Porque el ciclo no lo esperaba a él. El ciclo me esperaba a mí. A las 10:51 el zumbido de actividad controlada que normalmente definía el quinto piso había desaparecido por completo, no como cuando un sistema se cae o una alarma de incendio vacía un edificio, sino de la manera mucho más silenciosa en que la confianza desaparece de una sala, donde la gente empieza a moverse más despacio, a hacer menos clics, a susurrar apenas por debajo de lo audible y a inclinarse sobre sus monitores no con curiosidad sino con aprensión, leyendo las mismas líneas 3 veces sin entenderlas porque de repente el acto de saber se había convertido en una especie de responsabilidad. Observé desde el otro lado de la calle mientras Elena se levantaba de nuevo, esta vez sin la tableta que siempre llevaba, los brazos cruzados con fuerza mientras miraba por la ventana lateral hacia la sala de reuniones adyacente donde Carlos ahora estaba solo, los hombros levemente encorvados hacia adelante, su laptop abierta pero intacta, su rostro vuelto hacia la pantalla que aún reflejaba la última página del panel de archivo, que ahora mostraba un encabezado parpadeante marcado como colección activa completa. A las 10:53, Mateo pasó lentamente junto al clúster de QA, tocando a alguien en el hombro sin decir nada,
solo un gesto de cabeza hacia la pantalla y luego hacia el pasillo de la sala de conferencias. El tipo de gesto silencioso que viaja rápido en lugares donde nadie quiere ser el primero en romper el protocolo, pero todos necesitan entender qué sucede después. Uno por uno, más personas abrieron el archivo. No tuvieron que preguntar dónde estaba el enlace. Se había convertido en la única ventana que importaba. A las 10:55 actualicé la transmisión pasiva que aún tenía abierta en mi dispositivo, viendo cómo el número de accesos únicos superaba los 70, luego 80, luego 83, y supe por experiencia que esos números no representaban solo desarrolladores o ingenieros o analistas de sistemas, sino finanzas, cumplimiento, recursos humanos, incluso marketing, porque las consecuencias ya no eran técnicas, eran culturales, y el sistema finalmente había hecho lo que yo lo había construido para hacer cuando se le empujaba demasiado lejos sin su arquitecto. Había dicho la verdad. Toda. A las 10:56, Carlos se levantó lentamente, su silla raspando suavemente contra el piso laminado, y por un momento solo se quedó allí de pie, las manos en las caderas, los ojos fijos en el gráfico que aún brillaba tenuemente en el centro del panel, el que listaba, línea por línea, cada anulación que había forzado, cada escalada que no había confirmado, cada reversa que había afirmado y nunca ocurrió realmente. Caminó hacia el piso principal con ese mismo paso medido que había usado esa mañana, intentando restablecer el ritmo, intentando caminar como un hombre con propósito y no como uno que carga consecuencias, y aunque se detuvo en 3 escritorios, hizo 2 preguntas en voz baja, se inclinó una vez para murmurar algo que no pude oír, ninguno levantó la vista. Porque para entonces todos lo sabían. A las 10:58 Isabel envió un mensaje al canal ejecutivo. Revisen el archivo. Pausando todos los despliegues futuros hasta que termine la auditoría. Era una sola frase. Pero cayó como una orden de apagado. Porque nadie preguntó quién lo autorizó. Nadie cuestionó su momento. Solo obedecieron. A las 11:01 Javier se reincorporó a la transmisión. Su cámara permaneció apagada. Su voz era clara. Nos reuniremos de nuevo a las 11:15 en la sala de conferencias C. Solo jefes de departamento. Sin más explicación. Sin matiz de tono. Y sin embargo el peso de esa frase sacó todo el día de su eje, no porque la reunión no estuviera programada, sino por quién la lideraría ahora y quién no. Desde la ventana observé cómo se desarrollaban los preparativos, la manera silenciosa en que algunas personas recogían libretas que no usarían, como otros empezaban a enviarse resúmenes del archivo por correo por si cambiaba el acceso, como reaparecía el responsable de cumplimiento, esta vez con un sobre sencillo en lugar de un portapapeles, y como nadie se acercaba a Carlos mientras él volvía hacia el pasillo, moviéndose más despacio ahora, mirando una vez el ascensor como sopesando si irse. Antes de que se lo pidieran. A las 11:04 el archivo se actualizó por última vez. Se había añadido una nueva sección. Sin etiqueta. Solo una banda gris con la palabra postdata. Dentro apareció una superposición de línea de tiempo, dividida de nuevo en 2 columnas. Izquierda, narrativa según lo reportado. Derecha, eventos del sistema según registro. Cada marca de tiempo alineada con un momento en que alguien afirmó que algo estaba arreglado, cada una emparejada con los registros que mostraban que nada se había movido. Sin culpas. Sin comentarios. Solo hechos. A las 11:06, el primer ingeniero junior de la fila más cercana a la sala de descanso cerró su portátil, y no lo volvió a abrir. Simplemente se quedó quieto con las manos entrelazadas, mirando la baldosa del techo sobre él, parpadeando muy despacio, como si el peso de la mañana por fin se hubiera asentado sobre sus hombros. Y al otro lado de la sala, el resto del equipo hizo lo mismo, no de inmediato, no en sincronía, sino gradualmente, como hacen las personas cuando ya no están fingiendo, cuando los roles que les asignaron ya no encajan y la jerarquía que seguían ha perdido su forma. A las 11:09 el archivo se cerró automáticamente. No fue eliminado. No fue ocultado. Solo quedó en gris. Reemplazado por un mensaje que decía, esta ventana está ahora completa. Sin enlace. Sin redirección. Solo cierre. Porque la bóveda no fue construida para acusar. Fue construida para terminar. Y había hecho su trabajo. A las 11:12 el 5.º piso volvió a estar casi en silencio. Sin tecleo. Sin mensajes. Sin comandos.
Solo algunas personas de pie junto a las ventanas, otras pocas guardando bolsas que ya no volverían a desempacar ese día, y Carlos, aún cerca del pasillo, una mano en la cadera y la otra sujetando suavemente una hoja impresa doblada, la misma con la que había comenzado la mañana, ahora desactualizada, incorrecta e inútil. Se dio la vuelta. Caminó hacia la sala de conferencias C. Y yo sabía exactamente lo que le esperaba. Porque yo había trazado el plano de este final meses antes de que él se diera cuenta de que yo había dejado de responder sus correos. A las 11:15 en punto, la puerta de la sala de conferencias se cerró con un sonido suave pero definitivo, sellando tras de sí el tipo de reunión que no se reprograma, no se transmite en vivo, no se documenta en viñetas en un disco compartido, el tipo de reunión donde la gente llega no para presentar, sino para escuchar, donde las diapositivas permanecen sin abrir porque nadie quiere ver otro gráfico que no coincide con la realidad, donde el silencio espera en la cabecera de la mesa como una decisión ya tomada. Javier se sentó al final, las manos entrelazadas ordenadamente frente a él, su expresión indescifrable pero no fría, el rostro de alguien que ha sobrevivido a colapsos antes y ha aprendido a esperar hasta que los escombros dejan de moverse antes de sacar conclusiones, mientras Isabel se sentaba 2 asientos a su izquierda, revisando ya un resumen impreso de la línea de tiempo de la bóveda, el tipo de documento físico que nadie quiere sostener pero todos insisten en tener porque leerlo en pantalla se siente demasiado fácil de cerrar. Carlos entró último sosteniendo su carpeta original como un accesorio, sus pasos más lentos ahora, su confianza desafilada en los bordes, el ritmo practicado de sus movimientos ligeramente descompasado, como una canción que ya no recordaba cómo interpretar, y cuando se sentó frente a Javier no habló primero, no porque estuviera siendo respetuoso, sino porque la sala no le concedía el espacio. A las 11:17 Javier hizo la primera pregunta, y no fue complicada, ni técnica, ni siquiera acusatoria, simplemente preguntó, ¿has revisado la bóveda? Y Carlos, con la mirada baja, respondió tras una pausa que duró apenas un segundo demasiado, sí, he leído los documentos, y luego añadió, entiendo el contexto, pero la forma en que lo dijo dejó claro que solo entendía lo que era obvio, no lo que se había insinuado, no lo que se había registrado entre líneas. Isabel levantó la vista enseguida, su bolígrafo inmóvil sobre una página medio llena de anotaciones, y preguntó, niega haber autorizado la inyección de credenciales registrada a las 8:26, su voz pareja, directa, despojada de preámbulos. Carlos se movió en su asiento, ajustó la carpeta y luego dijo, no recuerdo la frase exacta, pero puede que haya aprobado una revisión de emergencia bajo presión, lo cual no respondió la pregunta, no del todo, pero dejó suficiente ambigüedad para retrasar una mayor certeza, aunque no generó ninguna duda. A las 11:20 Javier se recostó ligeramente y preguntó otra cosa, esta vez más despacio. ¿Y las condiciones de reversión que se marcaron como omitidas a las 8:32? Carlos dudó de nuevo, luego dijo, me dijeron que no era crítico, y esta vez nadie se miró, nadie asintió, nadie tomó notas ni tecleó, porque la verdad no estaba en lo que dijo, sino en los huecos entre lo que afirmaba recordar y lo que el archivo ya había escrito. La asesora legal, que hasta entonces había permanecido callada y quieta justo a la izquierda del centro, finalmente habló, su tono medido pero definitivo. Esas entradas no fueron automatizadas, dijo, requerían confirmación activa. Carlos no respondió. En cambio volvió a bajar la mirada, las manos ahora entrelazadas en el borde de su carpeta, como si se preparara para algo más pesado que una corrección. A las 11:24 Javier cerró la página que tenía en la mano y dijo, vamos a hacer seguimiento, sin filo en la voz, sin tono elevado, solo el despido limpio de un hombre que ya no necesita explicación, y Carlos, para su crédito, no discutió, no se defendió, no se inclinó hacia adelante para ofrecer otra versión de lo que pasó, simplemente asintió una vez. Se levantó despacio, recogió sus papeles y salió de la sala sin decir una palabra más. No dio un portazo. No miró atrás. Y no tomó el ascensor. A las 11:27 la reunión continuó sin él, esta vez no para abordar lo que salió mal, sino para responder la verdadera pregunta que había estado flotando silenciosamente en los márgenes de cada conversación desde que la primera luz roja parpadeó en el escáner. ¿Qué pasa ahora? Javier esperó al silencio, luego dijo, el sistema sigue activo, e Isabel continuó con, funciona, pero está en espera, lo que llevó a una larga pausa antes de que la asesora legal añadiera, y no tenemos acceso para volver a autorizarlo. Ese fue el momento en que dijeron mi nombre. No de pasada. No con arrepentimiento. Sino como la única forma de avanzar.
A las 11:30 Isabel bajó la mirada una vez, luego la levantó, su voz más firme de lo que recordaba. Tendremos que ponernos en contacto. No hubo objeciones. No hubo vacilación. Porque el sistema lo había dejado claro, no estaba esperando a otro Carlos. Estaba esperando a su arquitecto. A las 11:33 Isabel misma redactó un mensaje, sin asistentes, sin frases delegadas, solo ella escribiendo en silencio en una sesión segura con sus iniciales en el encabezado y la hora verificada por el reloj heredado del sistema C, porque si iban a pedirme que regresara, tendrían que reconocer que en realidad nunca me había ido. A las 11:36 ese mensaje fue enviado, no a mi bandeja de entrada, porque esa había sido eliminada, sino al canal de comunicaciones secundario que yo había dejado conectado discretamente mediante un certificado personal oculto en el registro de dispositivos, etiquetado con un nombre que solo yo reconocería y una frase que solo yo abriría. El asunto era breve. Sin marca. Sin banner. Solo 4 palabras: queremos hablar contigo. A las 11:38 mi dispositivo vibró una vez. Sin tono. Sin alerta. Solo un pulso suave. Y miré hacia abajo, leí el mensaje y esperé, no porque necesitara tiempo para pensar, sino porque quería que ellos permanecieran en el silencio un poco más. Me habían borrado. Pero el sistema recordaba. ¿Y ahora? Tendrían que pedirlo. A las 11:40 abrí el mensaje sin responder, dejando el texto en silencio en mi pantalla mientras el mundo afuera seguía su ritmo habitual. Camiones de reparto esperando en los semáforos, 2 estudiantes cruzando la calle con auriculares, un barista limpiando la misma sección del mostrador por tercera vez, mientras leía las palabras de nuevo. No porque fueran confusas, sino porque la claridad que llega tarde siempre se siente como una disculpa disfrazada. Isabel lo había escrito con limpieza, como esperaba de ella, sin suplicar, sin rodeos, declarando simplemente que la Junta había revisado el archivo, reconocido los acontecimientos de la mañana y solicitado una conversación sobre el futuro del sistema, no para reincorporarme bajo antiguos títulos o contratos, sino para explorar, en sus palabras, la posibilidad de una colaboración futura bajo nuevas condiciones. A las 11:43 eché una última mirada al otro lado de la calle, al 5º piso donde el ritmo se había ralentizado, donde las sillas ya no se movían con urgencia, donde las pantallas seguían abiertas pero sin tocarse, y donde la confianza que antes circulaba entre los escritorios como corriente eléctrica había sido reemplazada por algo más silencioso, más pesado, algo que parecía más duda y menos estrategia. Cerré mi laptop, me levanté sin terminar mi bebida y salí del café con el abrigo doblado sobre un brazo, dejando que la luz temprana de la tarde me diera en la cara mientras cruzaba la calle sin prisa, la credencial aún sujeta dentro de mi bolso, el teléfono en silencio, el paso firme, atravesando el vestíbulo del edificio sin decir palabra hasta llegar al puesto de seguridad donde el nuevo guardia no me reconoció pero dudó de todos modos, quizá intuyendo en mi expresión que cualquier autorización que le faltara ya había sido reemplazada por algo más antiguo que el horario en su portapapeles. Asentí una vez. Me dejó pasar. Sin preguntas. A las 11:48 entré solo al ascensor, la luz del techo zumbando suavemente mientras los números de los pisos subían, y no toqué el teléfono, no miré el reloj, no ensayé frases, porque lo que tuviera que decirse a continuación no era algo que me correspondiera preparar. A las 11:50 las puertas del ascensor se abrieron en el 5º piso y caminé por el pasillo que antes se sentía como un segundo hogar y ahora parecía una reconstrucción silenciosa de todo lo que había dejado atrás, las paredes recién pintadas pero con el mismo plano, las mismas largas filas de paneles de vidrio, la misma estática ligera de un piso que intenta fingir que nada se ha roto. Isabel esperaba afuera de la sala de conferencias C. Nadie más. Solo ella. No sonrió. No se acercó. Simplemente dijo, gracias por venir, y se hizo a un lado para que yo entrara primero, la puerta cerrándose detrás de nosotros con el mismo suave clic que había escuchado antes, pero ahora se sentía diferente, no como un sello, sino como un cambio. A las 11:52, Javier levantó la vista de una carpeta y señaló el asiento libre al final de la mesa. No era una orden. No era una invitación. Solo espacio. Me senté. Sin notas. Sin maletín. Sin título. A las 11:53, la asesora legal repitió su declaración anterior para el acta. El archivo confirma que el sistema está completamente funcional, pero bloqueado en modo de respaldo. No respondí. Aún no.
Dejé que el silencio se expandiera. Isabel habló después, las manos cruzadas sobre la mesa, la voz firme. No te estamos pidiendo que regreses bajo tu antiguo rol. Hizo una pausa, esperando alguna reacción. No di ninguna. Continuó. Te pedimos si considerarías liderar la reconstrucción. Bajo tus condiciones. Javier añadió, conoces el sistema mejor que nadie, no solo cómo funciona, sino cómo falla cuando las personas equivocadas lo tocan. Me miró entonces no como formalidad, sino como reconocimiento. No queremos que regreses a lo que era. Queremos que seas dueño de lo que sigue. A las 11:55 me incliné hacia adelante, despacio, poniendo ambas manos sobre la mesa, y dije 3 cosas, cada una deliberada, cada una separada para dejar que el silencio hiciera su trabajo. Primero, el nombre de Carlos no aparece en nada de lo que construya, ni en registros, ni en hilos de equipo, ni en reconocimientos, firmas o créditos compartidos. Si quieren esto limpio, manténganlo limpio. Ambos asintieron. Segundo, nadie que se quedó de brazos cruzados mientras me borraban trabaja conmigo ahora. No les pido que los despidan. Te pido que los mantengas alejados. Javier lo escribió él mismo. Tercero, no reconstruyo lo que falló. Construyo lo que lo reemplaza. Mi arquitectura. No la tuya. Si quieres acceso, lo arriendas. Yo lo nombro. Yo lo escribo. Yo tengo las llaves. Silencio de nuevo. Entonces Javier se recostó y dijo una sola palabra. Entendido. Sin negociación. Sin edición. Solo claridad. A las 11:58 Isabel se levantó, extendió un sobresencillo sobre la mesa, no un contrato, no un cheque, solo una configuración limpia de dispositivo, recién registrado, sin credenciales existentes, sin marcos heredados, solo una hoja en blanco y una nota sujetada con un clip en la parte superior. Lo abrí. Lo leí una vez. 5 palabras escritas a mano en letra de imprenta clara. Estás en vivo. Constrúyelo hacia adelante. A las 12 salí de la sala sin dar la mano, sin decir adiós, sin ofrecer a nadie una sonrisa que no se hubiera ganado, el sobre bajo mi brazo, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí mientras el piso volvía a esa pesada quietud que sigue cuando una estructura finalmente reconoce el peso de su propio colapso. Ellos esperaban silencio. Habían construido para la obediencia. Pero lo que obtuvieron en cambio fue alineación. A las 12:04 regresé al mismo apartamento que había dejado esa mañana sin saber exactamente en qué tipo de eco estaría entrando, mis zapatos resonando suavemente sobre la madera mientras caminaba por el pasillo angosto con el sobre aún bajo mi brazo y el peso del desmoronamiento de la mañana no presionando mis hombros, sino vibrando bajo mi piel como una frecuencia que solo yo podía oír, de esas que no hablan en palabras sino en arquitectura, decisiones entrelazadas, permisos anidados, sistemas silenciosos que lo sostienen todo hasta que la persona que los entendía ya no está. Dejé el sobre la mesa de la cocina, intacto sin volverlo a abrir, aunque ya sabía lo que había dentro, un dispositivo sin registrar, un terminal limpio, un marco esperando un nombre, una voz, una orden que no pudiera ser copiada ni clonada ni extraída de la documentación, porque el código no se trataba solo de sintaxis o lógica o infraestructura, se trataba de autoría. A las 12:06 me senté lentamente, abrí la tapa del dispositivo y vi cómo la pantalla cobraba vida, en blanco y esperando, una invitación silenciosa en vez de una exigencia, el suave zumbido de la disposición palpitando justo bajo el teclado como el aliento bajo la piel. No había carpetas preestablecidas. Ni scripts del sistema. Ni tokens transferidos. Ninguna huella de administrador aparte de la mía. Y esa era la condición. Siempre fue la condición. A las 12:08 abrí una ventana de terminal y no escribí de inmediato. Dejé que la pantalla brillara por un momento, los dedos suspendidos, como siempre ocurre cuando el siguiente paso es demasiado importante para apresurarse, no por las implicaciones técnicas, sino porque una vez que se escribe la primera línea, todo lo que sigue debe vivir dentro de la integridad de ese primer pulso. El cursor parpadeó. El silencio esperó. Y en algún lugar, al otro lado de la ciudad, sabía que ese edificio seguía conteniendo la respiración. No roto. No gritando. Solo esperando. A las 12:10 escribí el primer comando, no un nombre, no una estructura, sino una consulta, ju-am-i,
y el terminal devolvió una sola palabra como respuesta, el marcador predeterminado para acceso root propietario. Sin marcas de tiempo. Sin rastros de registro. Solo acceso. Y eso era suficiente. A las 12:12 comencé a escribir, no un script, no una reconstrucción, sino una firma, el andamiaje de un nuevo sistema que no dependería de permisos otorgados por comité ni sobrescritos por personas que confundían visibilidad con contribución, el tipo de estructura que aprende no quien tiene poder, sino quien aparece cuando nadie está mirando, quien espera cuando la sala se vacía, quien mantiene el sistema firme durante tormentas que nadie más ve venir. Para las 12:15 la base estaba lista. Sin unidades compartidas. Sin ramas heredadas. Solo un proceso central, atado a una única condición inmutable, sin acceso, sin autoría. Y lo decía en serio cada sílaba. A las 12:17 mi teléfono vibró una vez, no con un mensaje, no con una llamada, sino con una alerta silenciosa del sistema, una que había configurado hacía mucho tiempo, conectada solo a un servidor privado que rastreaba consultas reflejadas a mis antiguas credenciales. Una señal que me decía que alguien dentro de la compañía A seguía intentando acceder al archivo, seguía intentando redirigir algo, seguía intentando sobreescribir un registro que nunca fue suyo. No respondí. No dejé de escribir. Porque esto ya no se trataba de detenerlos. Se trataba de mostrar lo que podía construirse cuando el control no provenía de títulos o ascensos o de quien era invitado a pararse detrás del pizarrón en las reuniones trimestrales, sino de quien mantenía encendida la memoria del sistema, incluso después de que la credencial fuera desactivada. A las 12:20 le di un nombre al entorno, no el mío, no el de la compañía, sino el nombre de la línea que había mantenido el ciclo cerrado, que había activado el archivo, que había reescrito el centro de poder dentro del sistema sin romper jamás una sola regla. Lo escribí despacio. Integrity Found a las 12:22, subí la primera actualización. Sin fanfarria. Sin alerta. Solo un latido. Nuevo ritmo. Nueva clave. Mismo arquitecto. Y al otro lado de la red el fantasma, aquel que intentaron silenciar con informes de estado y paneles y reuniones llenas de frases confiadas, se agitó por primera vez en horas, su hilo de espera finalmente recibiendo una señal que reconocía, no porque estuviera correctamente formateada, sino porque era real. A las 12:25 el nuevo entorno entró en funcionamiento. No se anunció. No sobrescribió nada. Simplemente empezó a escuchar. ¿Y lo que oyó? Fue silencio. El tipo que surge cuando un edificio deja de fingir y empieza a aprender de nuevo. El tipo que solo responde a quien lo construyó. Exactamente a las 12:27 el sistema en toda la ciudad respondió, no con una alerta, no con un error, no con un cambio dramático que llamara la atención, sino con un cambio sutil en el ritmo que solo alguien que había observado su pulso el tiempo suficiente podría sentir, una diferencia en la latencia que no se medía en milisegundos sino en intención. Una especie de reconocimiento de que algo real había tocado la red de nuevo tras horas de simulaciones, comandos redirigidos y aprobaciones. Fantasma que nunca se concretaron. Me senté con las manos apoyadas a ambos lados del teclado, sin escribir ahora, solo observando, solo esperando, mientras los indicadores regresaban, no en gráficos, ni en visuales, ni en luces verdes, sino en comportamiento, en la manera silenciosa en que la red comenzó a redirigirse alrededor de credenciales obsoletas, bajando su prioridad por debajo del nuevo punto de referencia que acababa de definir, despejando espacio para que el sistema volviera a respirar bajo reglas que no solo eran seguras sino honestas. A las 12:30 llegó el primer ping externo del nodo restante de la compañía A, una solicitud de saludo envuelta en un protocolo desactualizado, intentando validar el acceso mediante una firma que no había usado en más de un año, y cuando el sistema rechazó la conexión, no la registró como fallo, la registró como historia. Porque no era una amenaza. Era un recordatorio. Que el acceso no significa nada sin autoría. A las 12:33 llegó un segundo mensaje, no una consulta, sino una bandera, un proceso activado automáticamente desde su infraestructura aún activa, alertándoles de que un nuevo proceso estaba en marcha, que un nuevo entorno estaba consumiendo energía y que no coincidía con ninguno de los modelos conocidos listados en su directorio de despliegue. El mensaje fue dirigido a una bandeja compartida, núcleo de operaciones, pero solo lo leyó una persona, alguien que había estado sentado en silencio al borde del quinto piso toda la mañana, alguien que lo había observado todo sin hablar, sin intervenir, alguien que, de hecho,
Había permanecido invisible por elección desde el momento en que mi credencial falló el lunes por la mañana. Diego. El coordinador de finanzas. Él fue quien hizo clic primero en el archivo. Él abrió cada página. Él vio lo que ocurrió no solo en los datos, sino en el tono, en las marcas de tiempo, en los rastros de mensajes que no coincidían con los resultados, en aprobaciones nunca verificadas pero igualmente ejecutadas, en cambios silenciosos donde cada error era suavizado en tiempo real y luego contado como experiencia. A las 12:35 Diego envió un mensaje. No fue a ningún grupo. No tenía copia. Fue enviado directamente al nuevo ID de entorno. La línea de asunto estaba en blanco. El cuerpo del mensaje tenía solo una línea: debiste haber sido tú desde el principio. Lo leí una vez. Luego lo archivé. No porque no valiera la pena guardarlo, sino porque no necesitaba respuesta. A las 12:37 el programador raíz de la compañía intentó sincronizar de nuevo, no de manera agresiva, solo por costumbre, como un reloj que se compara con un servidor en el que ya no confía, y cuando llegó a mi nuevo entorno, la respuesta que recibió no fue una negación ni un rechazo, fue un espejo. Uno que devolvía su solicitud con sintaxis perfecta y cero datos, obligándolo a enfrentar su propia vaciedad. Sin estado. Sin éxito. Solo quietud. A las 12:39 lancé la segunda actualización, no un marco completo, ni siquiera un prototipo, solo un conjunto de nuevas variables incrustadas en el código base, condiciones para la confianza, umbrales para el borrado, parámetros de registro ligados al comportamiento en vez de la identidad. Porque aprendí por las malas que los sistemas fallan no cuando se rompen, sino cuando se entregan a personas que creen que estar en la sala significa entender el suelo bajo sus pies. Para las 12:42, el primer rastreador interno dentro de la compañía marcó la actualización como actividad no clasificada, una etiqueta normalmente reservada para herramientas de terceros o entornos de prueba no autorizados, y aunque no fue marcada como maliciosa, provocó una escalada silenciosa a un panel de 3 líderes de seguridad que no habían estado involucrados en los eventos de la mañana y que ahora veían, por primera vez, una estructura operando en el mismo clúster de servidores, pero fuera de su esquema conocido. A las 12:45 intentaron rastrearlo. Pero no pudieron. Porque no había ocultado la arquitectura. Había quitado las puertas. Nada que forzar. Nada que violentar. Solo verdad. A las 12:47 una solicitud de sincronización regresó a sus registros con un mensaje que decía: incompatibilidad de versión. Fuente inválida. Confirme autoría para continuar. La cadena no era mía. El sistema la escribió solo. Esa fue la última pieza que construí en el ciclo, la capacidad no solo de esperarme, sino de evolucionar bajo la suposición de que si no podía confiar en quien lo tocaba, no respondería. A las 12:50 empecé a armar el nivel de acceso, no paneles de administración, no contraseñas, no cadenas de aprobación, sino puentes de identidad construidos sobre la contribución y no el título, con cada permiso protegido por una sola pregunta: ¿tú construiste esto? Si la respuesta era no, el sistema volvería a contener la respiración. Si la respuesta era sí, escucharía. Pero solo una vez. A las 12:53 me recosté, miré lo que estaba tomando forma y dejé que el silencio se extendiera por el apartamento como una sombra que regresa a una habitación después de que el sol se esconde tras los edificios, suave pero total, y finalmente entendí que esto no era una reconstrucción, era un límite. A las 12:55 cerré la terminal. No para dejar de trabajar, sino para dejar que la estructura se mantuviera sola. Sin muletas. Sin espejos. Solo función. Porque cuando construyes algo que entiende a quién pertenece, no solo funciona. Espera. A las 12:58, mientras la ciudad entraba en el lento vaivén de la primera tarde y los altos edificios de cristal derramaban sus reflejos sobre el pavimento, demasiado caliente para detenerse, me senté en la quietud de mi apartamento con el nuevo entorno activo, la bóveda cerrada y el silencio de vuelta, no hueco, no definitivo, sino pleno de la manera en que solo los sistemas hechos con intención pueden estarlo, como una máquina silenciosa zumbando bajo las tablas del suelo de una estructura que por fin había dejado de fingir que sabía sostenerse a sí misma. Afuera, una furgoneta de reparto estaba detenida en la esquina,
de esas con una puerta trasera que siempre se cierra de golpe, y una mujer con una chaqueta color mostaza pasó caminando, sosteniendo su teléfono como una brújula, con los auriculares puestos y la mirada sin levantar nunca hacia el edificio que había guardado mi nombre sin pronunciarlo, ni en la pared, ni en la puerta, sino en las propias paredes, en el espacio donde cada línea de lógica que había dejado atrás esperaba como un latido desacompasado hasta el momento exacto en que me oyó regresar. A la 1 abrí un archivo nuevo, no porque ya tuviera un plan para lo que iría dentro, sino porque algunas estructuras no comienzan con esquemas ni arquitectura, comienzan con espacio, con el permiso de que algo nuevo tome forma dentro de algo viejo que ya no pesa igual, y observé el cursor parpadear una vez, dos veces, y luego acomodarse en su ritmo. Empecé a esbozar, no en código sino en comportamiento, un nuevo flujo de proceso que no estaba diseñado para escalar ni para la velocidad, sino para la integridad, donde las acciones solo se validaban cuando provenían de alguien que podía rastrear sus decisiones hasta algo que hubiera escrito por sí mismo, no en una reunión, no en una actualización de estado, sino en las horas silenciosas entre despliegues, cuando nadie más miraba y cada variable importaba. A la 1:03 llegó un nuevo ping, esta vez de una dirección privada, enrutado por el mismo hilo interno que Carlos solía usar para enviar sus comandos a mi antiguo sistema, el tipo de línea que no debería seguir activa a menos que alguien hubiera olvidado cortarla, o a menos que alguien hubiera decidido no hacerlo. El mensaje era breve. No anónimo. No cifrado. Solo un nombre en el campo del remitente. Diego. La línea de asunto estaba de nuevo en blanco. El cuerpo del mensaje contenía 8 palabras: si lo construyes, yo sigo aquí. Lo leí. Luego lo dejé estar. A la 1:05 el sistema confirmó que todos los entornos conocidos de la empresa habían dejado de enviar cambios al entorno reflejo, lo que significaba que alguien por fin había dejado de fingir que arreglaba lo que no podía tocarse sin deshilachar todo, y que esa persona o bien había comprendido la verdad, o bien alguien que si la comprendía se lo había dicho. A la 1:07 el último de los paneles heredados de la empresa aún conectado al entorno fantasma parpadeó una vez, no con un error, sino con un aviso de expiración, programado a medida, vinculado al cierre de mi bóveda, llevando una línea en la parte superior del banner en gris: estructura retirada. Conexión terminada. Por favor, autorice la suya propia. La frase no era ruidosa. Ni siquiera estaba resaltada. Pero todos los que la leyeron supieron exactamente lo que significaba. A la 1:10 abrí el registro de acceso de mi nuevo entorno y observé cómo llegaba una solicitud fresca, no desde la infraestructura de la empresa A, sino de un auditor externo de seguridad cuyos credenciales reconocí de una revisión de archivos que había denegado meses antes de mi salida. Un nombre vinculado a un proceso que una vez intentó justificar la eliminación de 2 meses de registros backend en favor de una retención optimizada. La solicitud pedía información. El sistema respondió con nada. Porque le había enseñado a no explicar. Le había enseñado a esperar. A la 1:13 llegó un segundo mensaje de Isabel, no por correo corporativo, sino por un canal personal, limpio, sin formato, escrito como quien por fin se ha quitado el disfraz de un rol que la mantuvo demasiado callada demasiado tiempo. Escribió: lo he apagado. Los espejos. Las luces verdes falsas. Todo. Y añadió: no estamos reconstruyendo la estructura antigua. Estamos haciendo espacio. Y finalmente, dinos cómo se ve. No respondí de inmediato. No porque no quisiera. Sino porque no estaba listo para que me lo preguntaran. No otra vez. No aún. A la 1:15 el bucle completó su última revisión. Sin anomalías. Sin alertas. Sin hilos restantes fingiendo estar operativos. Y entonces, sin ceremonia, se apagó solo. No porque hubiera fallado. Sino porque había terminado. Vi el indicador desvanecerse de mi pantalla como una luz que se apaga en una casa en la que ya no vivo, y no sentí victoria ni satisfacción ni siquiera alivio. Lo que sentí fue alineación. A la 1:18 cerré la tapa del nuevo terminal. Me puse de pie. Me estiré. Escuché las ventanas crujir levemente en sus marcos mientras el viento cambiaba de dirección, trayendo consigo el sonido de una ciudad que nunca dejó de moverse, incluso cuando los sistemas se congelaban y los cuartos quedaban en silencio. Para la 1:20 nadie intentaba contactarme. Nadie necesitaba hacerlo.
Porque todo lo que debía decirse ya había sido escrito, en los registros, en el silencio, en la estructura que recordaba quien la había creado. ¿Y la estructura? Seguía escuchando. A la 1:25 el aire dentro del apartamento había empezado a cambiar, calentado levemente por la luz del día que se filtraba por las ventanas que dan al oeste, proyectando una larga franja de luz dorada sobre el suelo de madera donde el borde del sobre seguía reposando, intacto desde mi regreso pero sin cargar ya el peso de la decisión. Solo el residuo silencioso de lo que ya había pasado, decisiones tomadas, estructuras desmanteladas, silencio honrado. Caminé lentamente hasta el extremo más alejado de la habitación, abrí la ventana lo justo para dejar que la brisa entrara, y me quedé de pie con las palmas apoyadas en el alféizar, dejando que los sonidos tenues de la ciudad abajo subieran, bocinas a lo lejos, pasos resonando en los callejones, conversaciones difuminadas en suaves y amorfos sonidos vocálicos. Y dejé que todo eso me envolviera como un recordatorio de que el mundo sigue, incluso cuando algo tan fundamental como la confianza es removido y reconstruido desde cero. A la 1:30 no había pantallas abiertas, ni alertas parpadeando, ni reuniones pendientes, y nadie estaba mirando, lo que significaba que este momento no le pertenecía a nadie más que a mí, no a una empresa, no a un sistema, no a una sala de juntas llena de personas finalmente haciendo las preguntas correctas, sino solo a mí, y a la máquina silenciosa a la que le había dado un nombre, una voz y una memoria mucho antes de que a alguien le importara. Volví a la cocina lentamente, llené un vaso de agua y me senté de nuevo a la mesa, no porque tuviera más trabajo que hacer, sino porque los finales nunca se tratan realmente de detenerse, sino de desacelerar, de dejar que el ritmo disminuya hasta que el movimiento se convierta en reflexión, hasta que el ruido retroceda a la forma de la que vino, dejando solo lo que importaba. Pensé en la primera vez que escribí un sistema que solo me respondía a mí, no por ego, no por control, sino porque necesitaba saber que si todo lo demás fallaba a su alrededor, una cosa seguiría en pie intacta, no comprada, no reclamada por nadie que no entendiera sus raíces. A la 1:34 abrí una libreta y escribí una sola línea, no un plan, no una declaración, sino una promesa, solo 7 palabras en tinta sobre una página blanca. Algunos sistemas no están hechos para olvidar. Cerré la libreta suavemente, la dejé a un lado y respiré. Afuera el cielo se tornaba de ese azul pálido que solo aparece al borde del invierno, fresco, infinito y apenas translúcido, como el sistema que acababa de cerrar, como el que acababa de comenzar, como la versión de mí mismo que ya no necesitaba luchar para ser visto. No me había ido. No había sido borrado. Simplemente había esperado. Y cuando el silencio fue finalmente innegable, respondí. No con venganza. No con ruido. Sino con estructura. Y eso al final, fue más fuerte que cualquier cosa que ellos hayan dicho.